Hola, buenas noches a todos. En el tercer episodio de La Butaca Perdida, edición especial Sitges. Bueno, de hecho esto es una regrabación por el hecho de que la primera vez que lo tomé no se oía apenas. No me di cuenta hasta que no lo comentaron nuestros suscriptores. Así que decidí volverlo a grabar para poder compartir con vosotros las impresiones de este tercer día. Sábado, que hemos tenido lluvia. Bueno, esto vamos a tener en cuenta. Todo el festival de Sitges se caracteriza por tener tormenta. Es otoño. En esta zona solemos tener no gota fría estilo Valencia, pero casi. Así que siempre os recomiendo traer un paraguas y o chubasquero al festival de Sitges si vais a venir más de un día. Y si vais a venir un día también. Incluso también os diría mudas de recambio, porque la gente no se da cuenta de que con la lluvia se mojan como los demás. Eh, y eso lo que produce es que luego en las salas de cine pilléis resfriados del copón, gripes y vamos, hasta el ébola si fuera necesario. Así que cuidaos, que así también cuidáis a los demás y venir preparados para caso de las tormentas. No ha habido nunca un festival donde no llueva. Así que para no ser la excepción, también ha llovido. En este caso, por suerte, la tormenta fuerte nos pilló dentro de la sala y luego ya ha habido llovizna el resto del día. Pero bueno, en este caso se ha podido mantener. ¿Qué hemos visto durante el día de hoy? Pues hoy ha sido el día fuerte, la verdad. Ha sido el día de las 7 películas. Todo el festival más o menos se ha mantenido una media de 6, pero este era el día cachondo, el día que había muchas películas por ver, así que se ha forzado un poquito la máquina y hemos estado viendo películas desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, sin parar, literalmente. Y ha sido un día además de sala Retiro, que es mi sala favorita. Si me veis allí algún día seguramente es porque estaré en uno de los reservados laterales, que es la zona que más me gusta, y en el Tramontana. Entonces, vamos a pasar a resumir las películas de hoy. La primera ha sido Broadcast Signal Intrusion. La verdad, la película, a pesar de que todo el mundo la está poniendo a parir, a mí me ha gustado bastante. Menos por los 10 minutos finales. Si quitáis esos 10 minutos finales, seréis todos muy felices. Si no, también si no los veis, pues podéis poner las gafas de pasta, como está haciendo todo el mundo, y ponerla a parir. La película va de una persona que es fanática de lo que son las grabaciones televisivas, se dedica a coleccionarlas, las analiza, las estudia, es parte de su trabajo de hecho, y descubre una grabación que se ha colado en un programa, una especie de emisión pirata. Analizando esta emisión pirata, lo que descubre es que esto ha ocurrido en el pasado otras veces. No es algo que se haya hecho público, algunas personas lo conocen, pero se dice que no se tiene que investigar, es un no vayas por ahí. Claro, cuando alguien te dice que no vayas por ahí, tú vas. Y empieza a descubrir que hay como una especie de macro conspiración detrás de estas emisiones que están conectadas además con asesinatos que han ocurrido en el pasado. Esto podríamos decir que la película es un resumen de el número 23 de Carrie, que a mí me gusta mucho, porque es, digamos, la historia de una obsesión y un poco de thriller. Lo malo es que en los últimos 10 minutos, que lo han llevado todo bastante bien, porque también tiene toques de En la boca del miedo. Algún colega me ha comentado también que en vez de más de La boca del miedo para ellos es más la de Stephen King del Príncipe de las Tinieblas. Bueno, aunque En la boca del miedo también está basada. O sea, perdón, de John Carpenter. Entonces, aquí lo que es eso, tiene un thriller con suspense, con toque sobrenatural, basado en la obsesión. El problema es que los últimos 10 minutos deciden enviarlo todo a tomar por saco y hacen un cierre en falso muy raro que yo no llegué a entender, nadie llegó a entender, y es un, bueno, vale, hasta aquí. Que es lo malo, es lo que le hace bajar varios puntos a la película. Claro, no solo vamos a quedarnos con la parte del principio. Pero bueno, continuamos con realidad virtual. Una macarrada, porque es la mejor manera de definirlo, argentina, que me ha gustado bastante. También la gente la ha vuelto a parir. Pero aquí vamos a analizar las películas por lo que son. Entretenimientos. Entretenimiento o que te dé para pensar. En este caso solo es puro entretenimiento y consigue durante 1 hora y media que estés pegado a la pantalla haciendo el canelo. ¿De qué va? Sería la versión de una película de hace unos 5 años, creo que se llama Stay Alive, donde en esa película los personajes estaban atrapados, mejor dicho, conectados con sus personajes dentro de un videojuego. Es decir, lo que les pasaba en el videojuego les pasa a ellos.
Pues aquí ocurre lo mismo con los actores de una película. Están haciendo el screening antes de sacarla, una película de serie B, y sus personajes están conectados a la vida real. Es decir, si el personaje en una película slasher se muere, y estamos hablando de una película slasher, pues a ellos les pasan cosas que nos divierten. Lo curioso es esto, que en este caso ha sido el director que, para promocionar su película, que iba a ser un castañón, como siempre, ha hecho un pacto con el diablo. Por decirlo así, ha empeñado sus almas, sin consentimiento, para que esto sea la mejor película de la historia. Es muy divertida, muy bizarra, tiene su buena sangre, tiene una escena al final que me gusta bastante cuando el héroe decide ser un héroe y pasan cosas. Pero bueno, como siempre. Vamos a continuar con Dead and Beautiful. Dead and Beautiful es una película donde un grupo de pijos hartos de la vida, totalmente con sus sentimientos apagados, no saben qué hacer, deciden digamos, se van poniendo pruebas cada X tiempo entre ellos para divertirse, ¿no? En plan, el reto de la semana es, pues en esta que sale mal. Y ese reto de la semana se transforma en oh, Dios mío, nos han transformado todos en vampiros. Y vamos a empezar a explorar qué es el vampirismo. Claro, aquí lo que pasa es que cada uno lo explora de una manera diferente, lo cual es lo que hace la película interesante. Porque, aunque la premisa es una castaña, aunque los mensajes que te da la película son una castaña, que lo son, de hecho el mensaje de la película es: los ricos y multimillonarios tenemos que ser mejores que los demás. Eso digámoslo con voz así de falsete. Tenemos que ser mejores que los demás porque estamos guiando a la humanidad y a la población, y por eso somos guays y estamos en nuestro derecho de hacer lo que nos dé la gana. O sea, yo cada minuto del metraje tenía ganas de aplastarles la cabeza con un martillo y una hoz, como tiene que ser de todo buen proletario. Pero en este caso, aparte de la repulsión que me causaba la película, eso sí, está muy bien rodada, estéticamente es muy buena, claro, lo que se tiene que esperar de unos multimillonarios. Lo que me gustaba era el hecho de cómo iban afrontando el vampirismo todos y cada uno de los personajes, que es lo que la hace un pelín interesante. Luego hacia el final lo enviamos toda la mierda, eso sí, ya os lo adelanto, o sea, es una castaña. Entonces, por ejemplo, hay uno que lo afronta como si fuera un juego, tirando más a la comedia. Otro que se pone con la meditación, en plan de voy a descubrir qué hay en mi interior para intentar estar un poco en sintonía, vamos a decirlo. Otra que decide llenar su vacío interior con un vacío exterior, es decir, se da a las redes sociales. Bueno, ya estaba en las redes sociales, pero ahora lo hace más, ¿no? En plan de, voy a todos mis fans y followers, soy una vampiresa. Vaya castaña. Y otro que es bastante interesante, que se le da al bestialismo, es decir, a hundirse en su animal interior y en plan de soy un vampiro, soy un cazador, pues la voy a liar. Pero bueno, que esto nos haga pensar que la película es buena, que no lo es aceptable. Dejémoslo ahí. A continuación vimos la de Witch Hunt. La de Witch Hunt tiene una premisa buenísima, que me encanta, pero que se pierde un poco en el mensaje por culpa de digamos, el contexto político actual. Con esto ya me voy a explicar un poco más a continuación. La idea es que en Estados Unidos, actualmente, pongamos un estado distópico, la brujería existe, y como existe, el papel de los gobiernos respecto de ella es diferente. En Estados Unidos se considera que la brujería no es un acto de Dios, ergo, quien la practica es lícito matarle. Hay campos de concentración de brujas. Las brujas, además, no se les permite tener ningún derecho social, no pueden ni ir al cine, se les caza como si fueran animales. Y con lo dicho de, hostia, Estados Unidos no era el país que tenía campos de concentración ya en el 1800 y algo, y que los tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ahora vamos a hacer otra historia, pero con brujas. Es en plan de que no se nos olvide que estas cosas las hacemos periódicamente. Bueno, también tienen Guantánamo. Entonces, se trata todo esto de no os vamos a dejar vivir, pero no os queremos dejar escapar porque sois nuestras. Entonces, toda la crueldad, todo el salvajismo, eso está muy bien llevado, y toda la historia de gente que se organiza para intentar ayudarles a huir o sacarlas, por decirlo así, del país. Y lo que pasa es que la película se pierde en las formas, porque empieza con todos los hombres son malos, todos los hombres son lo puto peor, porque se dedican a cazar a las pobres mujeres, que son brujas, bla bla bla. Claro, lo que no te quieren decir, porque lo que quieren es venderlo como una cosa que no es, y esto solo se sabe al final, es que también hay brujos.
pero como no va bien con el contexto político actual, pues no se dice. Porque a los brujos también se les caza, claro. Pero aquí lo que querían contar es un Thelma y Luis de brujas. Pero bueno, lo de siempre. Películas con grandísimas ideas que se hunde por querer venderlas como que no son. Siguiente película que hemos visto, Margot. Literalmente me petó la cabeza. Es la mejor forma que tengo de describirla. O sea, la película es del maestro de la animación Phil Tippett, que este lo habréis visto. Bueno, este hombre ha estado animando y digamos haciendo FX en Star Wars. Ha estado haciéndolo en Jurassic Park, en Robocop, si no me equivoco. Vamos, que ha estado, vamos a decirlo, es uno de los dioses de la animación de animatrónica y FX. Tiene su propio estudio. Esto que nos ha traído ha sido un proyecto que le ha llevado 30 años, que ha hecho partes con algunos de sus estudiantes y que se ha proyectado por primera vez en el Festival de Sitges. Es una de las premiers mundiales, si no me equivoco, si no la premier mundial directamente. La película es muy dura de ver. Ahí es lo primero, es una patada en la cabeza. Porque es una película de unos 70 y pico minutos, 80, ahora no lo recuerdo muy bien, que no tiene diálogo, no tiene subtítulos ni texto, solo vas a ver imágenes. El único texto que hay es justo al principio y además es de la Biblia, no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver con la historia, pero poco. Y tú vas a ir viendo animación con una música excelente, muy en sintonía con lo que vas a ver. Es una animación absolutamente enloquecida, en la que se te van contando historias y eventos que pasan en paisajes de pesadilla y posapocalípticos, o mejor dicho, apocalípticos. Sería como mezclar el concepto de Grimdark, que se viene de los juegos de Warhammer 40.000, de la casa Games Workshop, donde todo está corrompido, ¿sabes? El metal se ha fundido con la carne corrupta, pero el metal también se está descomponiendo y todo empieza a entrar en una espiral de decadencia y entropía. Las imágenes son totalmente pesadillescas. No puedes asimilarlas mentalmente. La historia que te cuentan, lo máximo que puedes llegar a hacer es intuirla. De hecho, lo que haces durante la película, ante esta avalancha visual tan fuerte, pues las imágenes son muy buenas. Cuando digo fuerte, no digo que sean en plan sexuales o violentas, aunque hay algo de violencia. Es más por lo contundente, o sea, son cosas que no vais a ver en otro tipo de película o de animación, que es algo realmente muy radical. Entonces, lo que va a pasar durante la película es que vais a intentar encontrar un sentido a lo que está ocurriendo, intentando encontrar un hilo lógico. Podéis llegar a encontrar varios. Yo encontré dos. Os los voy a comentar. Con esto no es que sea un spoiler, porque como no tiene un guión claro, es muy posible que vosotros lo veáis y encontréis otra idea. Si la encontréis, por favor, comentármela, porque es posible que vosotros tengáis razón y que alguien encuentre sentido a esto. Aún así, os lo digo, es una obra excelente. Podría decir una obra maestra por el hecho de lo contundente que es y lo que se te llega a quedar clavada en el cerebro. Respecto a las ideas que yo tengo al respecto, la primera que tenía cuando lo estaba viendo es que toda la narración ocurre dentro de un cuerpo humano y que el personaje protagonista es una especie de soldado con máscara antigas que desciende del cielo. Es una especie de anticuerpo inyectado para intentar salvarlo, porque está navegando por paisajes apocalípticos donde todo se derrumba y se corrompe. Y de hecho, durante la animación varias veces salen formas corpóreas de virus que los podéis reconocer. O sea, si no recuerdo mal, eran adenovirus. Ahora puedo estar aquí metiendo la gamba, pero si no recuerdo mal, eran adenovirus que salen y que se los ve claramente. Dices, esto es tal. Esa es la primera teoría que tenía. Luego hay otra que simplemente, que esta es un poco más reforzada a base de comentar con gente, que es un dios que se dedica a jugar observando a los planetas en un ciclo de entropía, corrupción y renovación, y va enviando sus agentes para ir forzando cambios en estos ciclos, para bien o para mal, cambios al fin y al cabo. Lo dicho, estos son impresiones personales, tomaoslas como queráis, porque la película da de sí mucho para comentar.
Yo la he disfrutado. Aquí esto depende de vuestro paladar, os va a gustar más o menos. La siguiente, Deep House, que ya se empezaba a hacer bastante tarde. Esta es una película, vamos a ver, bastante interesante como idea y sobre todo muy interesante por la increíble dificultad técnica que tiene para hacerse. Esto es lo importante. Es una película de terror en la cual una pareja que se dedican a ir recorriendo el mundo buscando casas encantadas para grabarlo para su canal de YouTube o edificios abandonados, descubren en un lago que hay una casa abandonada en ese lago, dentro del lago, o sea, sumergida. Es un típico valle que fue inundado para hacer una presa, pues ahí había una casa. Y deciden ir a visitar esa casa. Y bueno, pues en esa casa pasan muchas cosas, porque resulta ser una casa encantada. ¿Podríamos decir que es la típica historia de casa encantada, pero en este caso bajo el agua? Sí, es correcto. No nos estamos equivocando. A mí me gusta mucho a nivel técnico porque tener que grabar eso bajo el agua es una pasada. O sea, es difícil y complicado y se tiene que aplaudir al director porque lo que ha hecho es una proeza. Pero aún así, hay que decir que la película es lenta, aburrida, porque la primera mitad de la película, que es la preparación hasta que llegan a la casa, la verdad la podríamos haber quitado, porque tampoco hacía falta. Y lo que pasa, esto es, lo comprendo, pero y no sé cómo podría solucionarse, pero hay que decirlo. Claro, cuando tú tienes a tus dos actores que van con máscara porque están bajo el agua y su traje de neopreno, no hay una interpretación, solo nos queda la voz. Entonces eso que queda, gente gritando todo el rato y con el sonido chapoteo. Claro, yo no sé cómo se podría solucionar esto si tienen solución. Yo aplaudo el esfuerzo, la verdad, pero el resultado no ha terminado de ser de mi agrado por la lentitud que tiene y también porque siendo una película de casa encantada de sustos, esto lo comentaba con un colega, cuando pasa algo tú te tienes que ir de ahí corriendo, pero aquí no, porque estás bajo el agua y tienes que nadar y eso es lento. Y lo que te asusta también es lento. Entonces, ahí falla por eso. De hecho, para todos aquellos que tengáis un poco de culturilla de juegos de rol, para daros una referencia adicional, si conocéis el juego de la llamada de Tulu, que es un juego inspirado en las novelas de Lovecraft, escritos de los años 20 de terror, en el primer juego que se emitió, la Casa Chaosium, siempre venía con un módulo preparado para que aprendieses a jugar, un módulo súper sencillito que se llamaba la Casa Corbin, que era el prototipo de partida de la Casa Encantada. Pues esto es la Casa Corbin bajo el agua. Y con eso os lo he dicho todo. Pero bueno, vamos a hablar ya de la última película. Ya en este momento ya está bastante reventado, bueno, empezaba a las 11 de la noche, pero aún así aguantamos con unos señores en la sala y se pudo ver sin ningún problema. A mí me interesa bastante porque he tomado la determinación de intentar ver o no ver, o sea, ver muy pocas o no ver ninguna película a partir de las 11 de la noche, porque si quiero estar viendo películas a saco, el pillar una película a las 11 de la noche y acabar a la 1 implica que al día siguiente empiezas a acumular cansancio y hace que disfrute menos de las películas. Eso es lo lástima, es que te pierdes las películas de la sesión Midnight Stream, que son muy interesantes la mayoría de ellas y son de las que género que me gusta un montón, que normalmente son zombie, gore o comedia o bizarradas. Claro, es una lástima porque estas películas solo las ponen a partir de las 11 de la noche, no sea que alguien vaya a verlas. Hijos de puta, pero es lo que hay. Pues en este caso, este festival solo he decidido ver dos. En este caso es la película que vi a las 11 de la noche, se llama The Sadness, que si no recuerdo mal es una producción taiwanesa. Sí, taiwanesa, si no recuerdo mal. Aquí lo que te plantean es que ha aparecido un virus llamado Alvin. Sí, señores, Alvin el virus. Alvin el virus erradicando a la humanidad. Que hasta el momento era un típico coronavirus estándar que se dedicaba a causar sus síntomas respiratorios, pero se había expandido entre toda la población, estaba causando algún ingreso hospitalario, pero nada grave, pues ha decidido mutar. Ha decidido hacer una mutación y en vez de causarte tos y moquetes, lo que ha causado es que tus centros de inhibición de comportamiento pues ya no estén tan funcionales. Es decir, cualquier depravación que te pase por la cabeza la vas a realizar. Con esto vamos a decir sexo, gula y violencia a todo lo que da. A todo lo que da la película.
y es muy espectacular. De hecho, más que nada porque además se mezclan, o sea, impulsos sexuales con violencia, de todo. O sea, es que es todo tipo de aberraciones y sangre las va a ser. Para mí ha sido la película más sangrienta y destructiva que he visto en este festival, aprovechando que estoy haciendo ahora el resubido del vídeo, bueno, del audio, perdón. La más destructiva. Aún así, la película no termina de acabar bien. Con esto os digo, empieza fuertísimo, toda la caña al principio y después va a haber mucha caña, pero la caña más fuerte está al principio porque para mantenerte pegado al asiento lo que hacen es escena de diálogo, presentación, 2 minutos, caña. Escena de diálogo, presentación, más caña. Y tiene una escena de masacre en un vagón de metro que yo me quedé bravo, bravo, ole vuestros huevos, porque tiene unas implicaciones y es de una dureza muy jodida. ¿Qué pasa? Que a medida que avanza la película esa estructura se amplía. Con esto es escena de diálogo, caña, pasa a ser escena de diálogo, un poco de drama, caña. Escena de diálogo, un poco de drama, escena de diálogo, un poco de drama, más caña. Y cada vez lo vamos alargando más. Lo que produce es que cuando llegas hacia el final, el ritmo tan intenso que tenías se ha perdido. Y eso lo que nos produce es que la película se vuelva aburrida hacia el final, cuando tiene que ser todo lo contrario. ¿Qué le vamos a ver? ¿Qué le vamos a hacer? Esta sería la típica película que admitiría perfectamente que le hagas cortes, elipsis, quitando todo lo que no sean escenas de ultraviolencia, que son maravillosas. Yo a mí, aparte de la escena del vagón de metro, como os he comentado, la que me impacta es una escena donde son unos niños jugando con un adulto en una cancha de básquet. Espectacular. Pero bueno. Y bueno, con eso ya tenemos el día de hoy finiquitado, día 3. En estos momentos ya llevamos vistas 18 películas, contando las 7 de hoy. Bueno, buen ritmo que llevábamos en ese momento. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado de la grabación y ya sabéis, sed buenos.